días, mis queridos radio escucha, ¿cómo amanecerán el día de hoy? Los saluda su compañero Alejandro García. El día de hoy tendremos una selecta información acerca del naturalismo y el realismo compartido por nuestros queridos locutores Leonardo, José Luis y Rodrigo. Sin más que decir, comencemos. Hola, muy buenos días. Me presento. Mi nombre es José Luis Pérez Gómez. El día de hoy les vengo a mostrar un tema muy importante, muy interesante. Y van a decir ustedes, ¿qué es el tema? Y el tema en sí es el naturalismo. De entrada, vamos a definir qué es el naturalismo. Y por lo consiguiente dice esto. El naturalismo es un movimiento artístico y principalmente literario que surgió en el siglo XIX como una suerte de continuación y profundización del realismo, opuesto por tanto al idealismo romántico. Este movimiento se caracterizó por una versión artística más apegada a la realidad objetiva y sobre todo comprometida con el retrato de las clases sociales más desfavorecidas, cuyos problemas pretendían explicar mediante una visión racional, científica y desprovista de moral. Y dirán ustedes, ¿dónde surgió el naturalismo? Pues ahí les va, dice. El naturalismo surgió principalmente en Francia y de la pluma del escritor periodista Émile Zola en 1840 a 1902. Él fue considerado como su padre y máximo exponente del naturalismo. También tiene un contexto histórico del naturalismo y esto es lo que dice el contexto histórico. En la Europa del siglo XIX se enfrentaban dos tendencias del realismo, hijo de la Ilustración francesa, que postulaba la razón humana y libre del albedrío como las verdades del hombre, y luego del romanticismo, un movimiento más idealizante y subjetivizante que valoró los sueños de los relatos tradicionales y las herencias míticas como una forma o oponer la ilustración. En este contexto nace el naturalismo, fuertemente influenciado por las obras científicas y sociológicas del positivismo, la genética de Mendel y del materialismo. La historia de Marx Engels se le considera un paso adelante del realismo. También existe la filosofía naturalista, y esto consiste en lo siguiente. La filosofía naturalista es el naturalismo abrazada a una doctrina fisiológica llamada determinismo, que postula los orígenes de los problemas humanos en su genética, sus tareas sociales y su entorno social, material, y lo aplica a la literatura y el arte. Así sus relatos indagan por lo general en los estratos sociales más bajos para criticar en sus tragedias las injustas constituciones de la sociedad como todo. Para los naturalistas, así la literatura opera como un arma político, ideológico, y social, por lo que a menudo emplearon la sátira y la denuncia social. Esto es la descripción lo más fielmente posible de los sufrimientos cotidianos
Bueno, y como todos sabemos, todo tiene un principio. Y el principio, o los principios del naturalismo, pueden resumirse de las siguientes proposiciones. Y dice, la existencia humana está controlada por fuerzas naturales ajenas a la voluntad, que recaen en el instinto de la posición genética y entorno social y económico. Esa sería la primera. La segunda, la literatura es un documental social, por lo que debe retratar a la sociedad lo más fielmente que se pueda, ¿no? Y el tercer punto es esta representación debe hacerse de manera amoral, a diferencia del realismo, es decir, científicamente, sobre todo alejada de los valores y morales éticos de la burguesía. Y el cuarto sería: no se juzga a lo bello y lo feo como valores distintos. No se juzga a lo bello y lo feo como valores distintos, o si son el naturalismo es indiferente respecto a uno y otro. Y el quinto sería: centran sus personajes en los estratos sociales, dejando a un lado por la novela burguesa y las clases bajas. Y el sexto sería: emplear un lenguaje que no ven con malos ojos las jergas y el hablar popular. Bueno, también vamos a mencionar esto, que es algo muy importante: las diferencias entre naturalismo y realismo. Y dice así: a pesar de ser parientes cercanos, estas dos escuelas artísticas se distinguen en que el naturalismo sería una evolución del realismo y por lo tanto una consecuencia de este. El realismo se fijó particularmente en la burguesía, y el naturalismo lo hacen en las clases bajas, algo que se hace de manera pesimista y atea, contraria al optimismo individual de la burguesía. Ambos movimientos rechazan el romanticismo y acusan de evasivo conformistas. También tenemos algo pero muy interesante, que son los países en que se cultiva el naturalismo. Dice: el naturalismo el naturalismo nace en Francia, pero de pronto se esparció por Europa y países como Alemania, Italia se llamó veísmo. Gran Bretaña, Rusia y España. Posteriormente hizo su aparición en la Hispanoamérica en países como Puerto Rico, Chile, Argentina y también México y Venezuela. O sea que el naturalismo se expandió, ¿no? O sea, aparte que nace en Francia y pues se va a los países ya mencionados. Y dice: a menudo vincula con el indigenismo, que centró sus intereses en el rol que jugaban los indígenas en la constitución de esta sociedad. El naturalismo llegó a los Estados Unidos bastante más tarde e influencia. Posteriormente hizo su aparición en la Hispanoamérica en países como Puerto Rico, Chile, Argentina y también México y Venezuela. O sea que el naturalismo se expandió, ¿no? O sea, aparte que nace en Francia y pues se va a los países ya mencionados. Y dice: a menudo vincula con el indigenismo, que centró sus intereses en el rol que jugaban los indígenas en la constitución de esta sociedad. El naturalismo llegó a los Estados Unidos bastante más tarde e influenció la importancia del nuevo periodismo de Truman Capote. También esto es un dato muy importante y curioso,
Dice, el uso del lenguaje naturalista. Bueno, las novelas las novelas del naturalismo no hicieron ascos al lenguaje popular, empleando jergas, vulgaridades y sobre todo despojando sus obras de toda forma de lirismo, al considerarlo una forma de distorsionar poéticamente la crudeza de los realismos que deseaban tratar. Y bueno, ahora viene algo más interesante, que dice, los principales representantes del naturalismo. Estos son los principales representantes del naturalismo fueron, vamos a ir por país, ¿no? El primer país, como tenemos Francia, Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy Massapart, Western Forward. Inglaterra, Thomas Hardy, George Bernard Shaw. Alemania, Arnold Ols y Johannes Charles. Carlis Agutem, Henry Agutem. En Italia, Giovanni Vargas Luigi Capuana y Matilde Sala. Portugal, Eka Quieros. Y pues bueno, eso sería todo. Lo siento, perdón. Las principales obras de naturalismo son, las obras más destacadas del naturalismo son de Thérèse Harsky, 1867, y de Roman Experimental, 1880, ambos de Zola. Esas fueron las principales obras del naturalismo. Ok, mis queridos radio escucha, en este momento haremos una pequeña pausa. Ya volvemos. Oye, no te olvides de sintonizar nuestro podcast en nuestras diferentes plataformas. Puedes oírnos a través de la plataforma de Facebook y YouTube. ¿Y qué crees? Ya están disponibles nuestros podcasts en Spotify. Ya puedes descargarlo. Disfrútalo en cualquier momento. En un momento más, regresamos. Un gusto y un placer, de verdad, de que me hayan invitado a esta pequeña estación de radio para hablar un poco sobre el naturalismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? Y sus partes. Me presento, mi nombre es Rodrigo Pérez Hernández, soy del tercero D y soy estudiante de preparatoria y trataré de explicar el naturalismo en sí, cómo se conforma y sus partes principales, ¿no? En primer lugar, ¿qué entendemos nosotros por naturalismo? ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo podemos decir que es un sistema filosófico en la cual la naturaleza como el primer principio de la realidad. Eso es también una corriente naturalista, la cual es la que sostiene que la naturaleza está formada por la totalidad de las realidades físicas existentes y por lo tanto es un origen absoluto, único y absoluto de lo real. También podemos decir que el naturalismo filosófico, todo real es natural y viceversa. Existe realidad posible fuera de los límites de la naturaleza, como también asimismo cabe señalar que niega la dualidad naturaleza-espíritu, ya que este último es considerado como una forma especial de la primera, que es reducible a ella. El materialismo, en oposición al idealismo y el mecanicismo, naturaleza como un conjunto de procesos rígidos por leyes y magnitudes mecánicas, son
otros conceptos que contribuyeron al desarrollo del naturalismo. Pues aquí podemos ver una pequeña definición de lo que es el naturalismo. Como sabemos, pues viene primeramente de la naturaleza, que es algo real, que lo que es realidad es natural, ¿no? Por ejemplo, podemos decir de la realidad en la que vivimos y en la de realidad 3D. Esa realidad 3D pues es una realidad que hemos pues inventado con el tiempo, hemos trabajado con ella y en la cual pues es susceptible a la realidad, ¿no? Y aquí también vamos a pues ver un pequeño resumen de más sobre el naturalismo. También hablaremos un poquito también sobre pues los principios, ¿no?, del naturalismo como tal, que es lo que queremos saber. Y los principios pues nos podemos resumir en estos siguientes puntos. Nuestro primer punto es la existencia humana, la cual está controlada por las fuerzas naturales ajenas a la voluntad, que recaen en el instinto, la pasión, o la genética, o el interno social y económico. Ese es un principal principio del naturalismo. Otro también sería la literatura, la cual es un documento social por la que debe de retratar a la sociedad lo más fielmente que pueda. Un segundo principio. El tercero, esta representación debe hacerse de manera amoral. Podemos decir que entre comillas, a diferencia del realismo, es decir, científica, sobre todo ajena a los valores morales y éticos de la burguesía. Otro principio, que no se juzga a lo bello y a lo feo como valores distintos, y solo son el naturalismo, es indiferente respecto a uno y a otro. El penúltimo principio centra sus personajes en los estratos sociales ligados con la novela burguesa, las clases bajas. Y el último, emplean un lenguaje que no ve con malos ojos las jergas y habla del habla popular. Y por qué no también hablar sobre la diferencia que hay del naturalismo como tal y el realismo. Son totalmente distintos, aunque son, podemos decir que cercanos o que tienen algunas cosas en común, pero son totalmente los diferentes, porque el naturalismo se enfoca en cierta parte y el realismo en otra. Podemos decir que a pesar de que son muy parecidos, estas escuelas artísticas se distinguen porque el naturalismo sería una evolución del realismo y por lo tanto una consecuencia de este. Si el realismo se fijó particularmente en la poesía, el naturalismo lo hace en las clases bajas, algo que hace de manera pesimista y atea, contraria al optimismo individualista de la burguesía. Ambos movimientos rechazan el romanticismo y lo acusan de invasivo y conformista. Otra pregunta también es: ¿cuáles fueron los países que cultivaron el naturalismo? Pues en sí el naturalismo como tal nace en Francia, pero podemos decir que se esparció por Europa, por los países como Alemania, Italia, y a cuales se le denominó verismo, Gran Bretaña también, Rusia y España. Posteriormente hizo una aparición en Hispanoamérica, en países como Puerto Rico, Chile, Argentina, México y Venezuela, a menudo vinculada con el indigenismo, que centró sus intereses en el rol que jugaban los indígenas en la constitución de esta sociedad. Y más tarde llegó a los Estados Unidos, influyó importantemente al nuevo periodismo de Truman Capote. El uso también, podemos decir, el uso de la lengua naturalista,
podemos decir que las novelas del naturalismo no hicieron ascos a al lenguaje popular, empleados en jergas, vulgaridades y sobre todo despojando sus obras de toda forma de lirismo al considerarlo una forma de distorsionar poéticamente la crudeza de la realidad que deseaban retratar. Y también podemos decir que los principales representantes del naturalismo pues se situaron en diferentes países como Francia. En Francia uno de los principales fue Émile Zola, otro también Gustave Flaubert, en Inglaterra Thomas Hardy, en Alemania Orno Pons, en Italia Giovanni Verga, Portugal Eka de Corts, en Rusia Chekhov, en España Emilia Pardo Bazán, en Latinoamérica Manuel Zeno Gantien y en Estados Unidos Theodore Dreiser y Truman Capote. Hasta aquí un pequeño resumen del realismo, no del naturalismo. En el naturalismo, que podemos ver que pues en parte pues es muy bonito platicar sobre un tema importante también, y consideramos que es de vital importancia para saber qué es el naturalismo, cómo se conforma, y vimos qué lenguaje usaban en los principales países, y luego en sus países los principales representantes que fueron cada uno de ellos, y la diferencia que hay entre el naturalismo y el realismo, que son parecidos pero son muy diferentes. Y hasta aquí es todo, amigos. Me dio un gusto hablar con ustedes sobre el naturalismo. Espero hayan entendido un poquito sobre este tema, y pues muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Bueno amigos, llegamos al final de este podcast. Espero que les haya ayudado con esta breve información que se les otorgó y se les dio a conocer. Este podcast se hizo con el fin de que podamos comprender o saber más sobre estos temas. Sin más que decir, nos despedimos de ustedes. Nos vemos en un nuevo podcast. Hasta pronto. Bye.